Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. Muy buenas tardes para cada uno y para cada una. Vamos a comenzar esta conversación con Alfredo Molano. Voy a hacer una pequeña presentación de quien me acompaña hoy acá y por supuesto será él quien tendrá una mayor participación en la palabra y luego pasaremos a las preguntas que ustedes quieran hacer. Alfredo Molano es sociólogo, periodista y escritor colombiano. Sus investigaciones se han concentrado principalmente en el conflicto armado en Colombia. Es columnista del Espectador, colaborador de revistas como Eco, Cromos, Alternativa, Semana y Economía Colombiana. Autor de numerosos trabajos de investigación publicados en diferentes medios. Obtuvo el Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Ecocultura y el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas de la Academia de Ciencias Geográficas por una vida dedicada a la investigación y a la difusión de aspectos esenciales de la realidad colombiana. Aparte de todo esto, Alfredo ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional, el Premio Nacional de Periodismo CPE y el Premio Simón Bolívar a Vida y Obra como periodista. Entonces, teniendo esto como preámbulo y presentación, voy a comenzar con una pregunta a propósito, por supuesto, del asunto agrario, una pregunta que tiene dos partes, está compuesta por dos partes. Alfredo, desde tu experiencia, tu trasegar, tu conexión con la tierra y los territorios, ¿qué elementos debemos conocer los colombianos y las colombianas para conocer el conflicto de la tierra en nuestro país? Y creo que ahí vendrá otra cosa más bella de conocer, es vos cómo has llegado a descubrir esa historia, esa vivencia, esos testimonios que han constituido esta historia de la tierra en Colombia. Bueno, muy buenas tardes y agradezco mucho la invitación en una segunda oportunidad. El año pasado, por razones insalvables, no pude corresponder a la invitación que me hicieron. Agradezco mucho también la asistencia de ustedes. Yo voy a responder la pregunta de una manera un poco ortodoxa. Yo voy a contar cómo he conocido el problema de la tierra. ¿Sí? ¿No oyen? Digo que yo voy a responder la pregunta a la manera como me la hicieron. Voy a contar cómo conocí yo el problema de la tierra y cómo para mí es ese gran asunto. Además, vinculado de todas maneras con el conflicto armado. Tengo que decir, en primer lugar, yo nací fuera de Bogotá. Yo me he criado en el campo. Nací en un lugar alejado de Bogotá, en esa época alejado de Bogotá, entre campesinos. Yo no tuve barrio, yo tuve vereda. Mis amigos eran campesinos. Y mi vínculo, mi mundo era un vallecito, el valle del río Teusacá, más atrás quedaba Bogotá y más atrás, digamos, a mis espaldas quedaba un mundo desconocido. El que de enfrente era Bogotá, yo había ido a Bogotá, yo conocía Bogotá desde niño, claro, pero lo que quedaba detrás, a mis espaldas, era un mundo desconocido. Era el
el Finisterra, pues ahí terminaba el mundo en una cordillera. Y siempre quise saber, en parte, qué era lo que había detrás, de qué se trataba ese mundo que yo sentía, presentía, pero no conocía. Y finalmente yo creo que ese es el origen de mi, como diría mi mamá, de mi viajadera, de la manera como me muevo. Es decir, yo desde siempre he buscado moverme, me gusta conocer, me gusta sentir, saber cómo viven los demás conejos. El otro punto que quisiera poner sobre la mesa es que donde yo vivía, los campesinos llegaban por la tarde de hacer sus oficios, sus tareas, y se reunían alrededor de la cocina, en la cocina. Y ahí en ese periodo había entre ellos unas conversaciones que a mí me fueron atrayendo cada vez más. Tenían sus héroes, tenían su manera de jugar, sus chistes, bueno, todo su mundo giraba alrededor de ese momento y se contaban, y a mí eso naturalmente me fue atrayendo y siempre me atrajo de una manera muy poderosa con las historias de la gente, cómo se oye a la gente, cómo se puede oír a la gente. Yo no viví el 9 de abril, yo lo vi desde lejos, desde el sitio donde yo nací, se lograba ver el cielo de Bogotá, y el cielo de Bogotá el 9 de abril era un cielo rojo, ¿no? Mientras yo veía eso, oía las emisoras por las emisoras gritando cosas que naturalmente yo no entendía y que asustaban a mi papá y a mi mamá y a mis tíos que vivían en esa casa, que a los 3 o 4 días llegaron mulas cargadas con ¿cómo se llama esto? Con cajas de sardinas, ¿no es cierto?, con las que yo hacía trenes larguísimos, y eso para mí fue el 9 de abril. Pero yo no vi sangre, yo no vi muertos, no vi ninguna de esas cosas terribles. Comencé a verlos en algunas vacaciones en una zona del Tolima, en Chicoral, una población famosa, como veremos también después. Chicoral era una región donde se veraneaba. En Bogotá se iba de veraneo a Chicoral, a la mesa, etcétera, etcétera. Y algún día vi descargar de unas mulas 2 muertos. Los soltaron de donde venían amarrados y cayeron, ¿no es cierto?, con un sonido realmente atronador que yo todavía recuerdo. Con ojos abiertos, con sangre, bueno, ese es mi recuerdo de la violencia. Muy poco tiempo después conocí los Llanos Orientales. Conocí los Llanos Orientales cuando la gente de Guadalupe había acabado de entregar las armas, exactamente en el año 54. Ellos habían entregado armas en el año 53. Y vale la pena una pequeña reflexión ahí que tiene que ver mucho con el asunto de la tierra. Rojas Pinilla le dio amnistía a los guerrilleros liberales y a aquellos empleados oficiales que se hubieran excedido en el desempeño de sus funciones. Es decir, a todos los policías, a todos los militares que habían asesinado, que habían perseguido, etcétera, etcétera, también fueron objeto de la amnistía. Fue una amnistía general. Pero Rojas Pinilla, ¿quién era? Rojas Pinilla realmente fue un árbitro acordado por los 2 partidos, exceptuando el partido, el sector laureanista, para resolver el problema de la violencia. Es decir, fue un acuerdo de paz. En realidad Rojas Pinilla fue un acuerdo de paz que tenía un determinado periodo hasta que se termina, hasta el fin del periodo de Laureano Gómez. Hasta ahí llegaba, ese era el límite del señor Rojas Pinilla. Pues Rojas Pinilla le dio la amnistía a toda esta gente.
Según informaciones posteriores de investigadores famosos, conocidos, norteamericanos, ingleses, etcétera, eran más o menos 10.000 hombres en armas cuando el ejército tenía 15.000 hombres armados. Es decir, era una fuerza poderosísima, poderosísima. Y no solamente eran los llanos orientales, se han levantado también en la zona del Sumapaz, se han levantado en el sur del Tolima, se han levantado en Santander, se han levantado en Antioquia por el lado de Aveiva. Pero la fuerza más importante fue la de los llanos orientales. De esa gran pelea dejaron una ley, bueno, realmente dos leyes de tierra del llano, que consistía simplemente en que esos territorios del llano fueran distribuidos entre campesinos que llegaban de la cordillera. Porque la mayoría de esa población que combatió en la zona del Piedemonte, desde Arauca hasta San Martín, hasta el sur del Meta, eran campesinos que venían siendo perseguidos de la violencia, sobre todo del Tolima, del Valle, del Huila, pero también un poco de Boyacá. Boyacá uno imagina que es un departamento completamente conservador, rígido, católico, etcétera. No, Boyacá tenía un sector muy importante, liberal, campesino, que fue perseguido y fue empujado hacia los llanos, que es la parte de Sogamoso y esa zona que tiene que ver con el Casanare. Así que esa ley de tierras del llano fue, a mi manera de ver, un puntal muy, muy importante de esa revolución o de ese intento de revolución, pero sobre todo un punto determinante en el vínculo entre la guerra y la tierra. Pero miremos de dónde llegaba la gente. Llegaba la gente en los años 50, en los años 40. Gaitán denunció un año antes de ser asesinado que en el año 46 había habido 14.000 homicidios de campesinos, es decir, registrados. Gloria Gaitán, su hija, dice que tiene las firmas de esos registros. Y yo no lo dudo, porque esa violencia de los años 50 había comenzado unos años antes, con la toma de posesión de Mariano Ospina Pérez. Había antecedentes, hay un antecedente que hay que mirar, que es muy importante para entender el problema, y es que López Pumarejo había intentado sin suerte una reforma agraria cuya pieza central era la función social de la propiedad, es decir, la tierra es del que la trabaja. Si ustedes quieren, la propiedad la da el trabajo sobre la tierra. Esa era la esencia, digamos, de esa ley 200, que realmente nunca se pudo cumplir, porque el Partido Conservador se atravesó a su cumplimiento. Hay que recordar, los viejos quizás lo recuerden, que Laureano Gómez levantó una bandera violentísima: hagamos invivible la República Liberal. Repito, hagamos invivible la República Liberal. Era atravesarse a todo intento de esa reforma agraria, que tenía vínculos con otras reformas, con la reforma educativa, donde la Iglesia ya no era la rectora de la educación pública, reforma también laboral, reforma tributaria. Era un manojo, era una piña de reformas a las que el Partido Conservador se opuso. Pero no se opuso de cualquier manera, se opuso de una manera radical, militante, llamémoslo así. En el año 39, después de unos muertos que hubo en Gachetá, porque todo ese periodo de los años 30 está lleno de muertos sueltos, ¿no? Es decir, pequeñas masacres como esa, ¿no? Pequeñas masacres de 20 y tantos muertos en Gachetá. Aquilino Villegas, que era uno de los más importantes jefes del Partido Conservador, levantó una bandera tremenda también, ¿no? Es decir, la bandera de la
autodefensa, de la legítima defensa y del atentado personal. Eran dos banderas juntas. Legítima defensa y atentado personal es armémonos contra esta gente. Y esas fueron las banderas que realmente condujeron el país a la violencia. Yo estaba pensando hoy, para hablar con ustedes, una hipótesis que a mi manera de ver es cada vez más clara. El café comienza a mediados del siglo XIX. Estas zonas son todas colonización cafetera, pero aquí había colonización cafetera y la economía cafetera fue economía parcelaria, pero no sucedió lo mismo ni en el Tolima, ni en Cundinamarca, ni en Santander. En esos departamentos la economía cafetera era de gran hacienda, y fue justamente en esas zonas donde comienza el problema agrario en los años 20. El precio del café se dispara a partir de la Primera Guerra Mundial, coge muy buen precio y comienzan las presiones dentro de las zonas cafeteras a echarle mano a las tierras donde eran arrendatarios de las grandes haciendas. Aquí no tienen ese problema. Aquí el parcelero producía su café y no tenía problema, lo vendía. Pero en esas zonas dependían de la relación con el dueño de las haciendas. Y ahí comienza el problema. Yo diría que fueron expulsados, empujados y comenzaron a ser perseguidos justamente para adquirir esas tierras, para controlar esas tierras, que es, digamos, lo que comienza a cocinarse como violencia en los años 20. En esos años hay la organización de sindicatos, de ligas agrarias, hay tomas de tierra en muchísimas partes del país. Y eso repercute en cierta medida en la política agraria del Partido Conservador cuando llega al poder. Porque la idea era simplemente descontar la ventaja electoral que tenía el Partido Liberal. El Partido Liberal era mayoritario a partir de los años 30 y fue mayoritario claramente cuando se institucionalizó la cédula, porque la cédula era el documento con que se podía votar. Antes, el que podía votar era el que el comité electoral decidía, es decir, se reunía el cura, se reunían los hacendados, se reunían los concejales, se reunían, los personajes del pueblo y decían, esta gente sí puede votar porque esa fue nacida aquí, porque tenemos referencias de que tiene tanta tierra, de que tiene tantos ingresos, que sabe leer y escribir. O sea, antes de los años 30 no existía una votación directa ni para presidente de la República y no era universal el voto. Comienza a ser universal con la cédula. Pero la cédula era muy complicada de sacar, porque la ley exigía que tuviera foto y que tuviera un retrato hablado pues de la persona. Entonces el Partido Conservador dijo, no, esas cédulas que están expidiendo son falsas. Y con ese argumento de que las cédulas eran falsas, ¿no es cierto?, empuja una bandera que lleva a la violencia, porque la idea era que esa mayoría tenía que ser descontada, y iba a ser descontada con el terror, con la intimidación, primero con el rejo, con con las groserías, con las palabras, pero luego esa diferencia comenzó a ser asesinada. Y ese es realmente el comienzo de la violencia. Pues ustedes habrán oído el cuento de los 300.000 muertos durante ese periodo, entre el año 46 y el año 57.
una comisión nombrada por Alberto Lleras Camargo hizo esa contabilidad, ese cálculo aproximado. Son 300.000 muertos. Lo curioso es que del 85 al año 2010 o 2004 hubo también 280.000 muertos. Es decir, esos recuentos oficiales nos hablan de 600.000 muertos en dos empujones de la violencia. Volviendo un poco a mi experiencia, cuando yo conocí el llano, comenzaban a llegar esos exguerrilleros de vuelta al trabajo, llamémoslo así. Y en la finca donde era mi papá, ahí había varios de esos exguerrilleros. Y me sucedió la misma cosa que de donde nací. Es decir, ellos llegaban después del trabajo a conversar sobre la violencia. Y ahí oí yo los cuentos de las atrocidades que hacía el ejército, de las atrocidades que hacían los chulavitas y de la fuerza de la revolución y la fe en la revolución que tenían esos llaneros. Porque hay que contar que toda esa cordillera se comprometió con ese movimiento de oposición al régimen conservador, desde Arauca hasta San Martín. Naturalmente, a mí me atrajo tanto esas figuras, la de Guadalupe Salcedo, la de Omar Aljure, la del Tuerto Giraldo, la de los hermanos Batista, es decir, todas eran figuras que pasaban por la boca, eran historias vivas que la gente contaba, de las emboscadas, de algo que a mí me fascinaba, naturalmente, que eran las tropas guerrilleras a caballo, que no es lo mismo una tropa guerrillera entre un monte a pata echando pata que una fuerza guerrillera a caballo, ¿no? Eso tiene un sabor distinto, pero todos las sensaciones de esos llaneros, de esos comandantes llaneros, fue la misma que hoy nos hizo sentir William con la imagen de Lord Byron, esa imagen romántica, porque realmente detrás de esa lucha había tanto romanticismo como utopía. Y naturalmente para mí eran figuras fascinantes, más fascinantes cuando mi tío era amigo de ellos, cuando mi tío era amigo de Omar Aljure, y Omar Aljure pasaba por la casa y saludaba, ¿no? Y nos miraba y nos mirábamos, y pues uno sentía el escalofrío de la fuerza guerrillera, ¿no? en esos vínculos. Fíjense ustedes, una cosa curiosa e importante. Hace unos 2 meses, uno de los hijos de Omar Aljure, a Omar Aljure lo mataron en el sur de Meta. Ese hijo estaba reclamando una tierra que el gobierno de Rojas Pinilla les había prometido a cambio de las armas, que fue lo que se llama Rincón Bolívar, es decir, al sur, los que conocen geografía, al sur del Meta, al sur de Granada, por el río Ariari hacia el sur, entre Granada y el Guaviare, entre Granada y San José del Guaviare. Eran tierras suficientes para dárselas a los fieles de Omar. Y esas tierras están ocupadas hoy por Polygrow, una empresa de palma africana. Y ese movimiento de campesinos que no fueron expropiados, simplemente que no fueron atendidos, que no fueron cumplidos, están reclamando esas tierras en un pleito legal. Eso para mostrarles que de todas maneras esa tierra que Lleras Camargo, que Rojas Pinilla le prometió a los guerrilleros al sur de Granada, era la manera como se trataba de resolver el problema agrario.
Y fueron dos grandes colonizaciones, la del Ariari y la del Sarari, que fuera otra colonización que Rojas Pinilla le dio a los guerrilleros para que trabajaran, que tampoco nunca les dieron esas tierras, nunca se les escrituraron. Es que la tierra, entre paréntesis, en Colombia poca escritura tiene. No sé si la conferencista pasada habló de eso, pero es decir, tierra con catastro, con sello, firma y refirma y resello, ¿no es cierto? Son muy pocas, un 40%, un 30% de las tierras, la mayoría de las tierras no tienen título. Y eso es una cosa pensada, definida, intencionada, para poder jugar con esas tierras, para poder testaferriarlas, para poderlas utilizar a su manera. De todas maneras, yo volví al llano ya en la universidad y me encontré que en esas mismas zonas, estoy hablando de la zona del Meta y del Ariari, donde mi papá tenía fincas, en esas mismas zonas había en ese momento coca. Al principio yo trabajaba en ese momento con la Corporación de la Araraquara y la Corporación de la Araraquara era financiada por Holanda. Y esos programas no hablaban de sustitución porque no había coca, hablaban de desarrollo agropecuario. Punto. Pero yo, en los viajes que hacía como funcionario de esa corporación, veía en los puertos, en los ríos, en el cruce de caminos, tiendas enormes, casi como lo que estamos aquí debajo, ¿no es cierto?, donde se jugaba tejo, donde había una afluencia grandísima de personas, donde llegaban lanchas, donde se movía mercancía, donde llegaban miles de cajas de cervezas, de aguardiente. Tiene una actividad inusitada. Yo decía, pero ¿de dónde sale semejante cantidad, semejante fuerza, semejante cantidad de mercancías? Realmente estoy hablando de comienzos de los años 80, el año 81, 82, yo acabo de regresar de fuera. Y eso naturalmente aparecía en los informes que hacía la corporación como algo que era producto de los planes y de los proyectos de desarrollo que tenían. De maíz, de cacao, de plantas exóticas, ¿no? Pero realmente era absolutamente desproporcionado lo que uno veía como movimiento económico que lo que realmente se veía en el campo, porque uno sí, claro, veía un poco de maíz, un poco de yuca, un poco de plátano, pero desperdigado. Lo que había era, poco a poco descubrí, naturalmente coca en grandes cantidades. Esa coca no estaba en los márgenes del río, estaba mucho más adentro. O sea que uno cuando pasaba por los ríos no veía barrancos, veía casas, veía algunas vacas, pero realmente lo que había detrás era la coca. Y eso merece un poco de historia para que se entienda bien el problema de la coca y lo que es el problema de la coca con relación al problema agrario. En primer lugar, habría que decir que estos, como les dije anteriormente, la mayoría de los colonos que llegaron a esas zonas del piedemonte amazónico, desde Meta hasta el Putumayo, era gente que venía desplazada de la primera violencia, la violencia de los años 50. Pero había dentro de esos desplazados un grupo especial que vale la pena hacer un poco su historia. Eran gente del Tolima, eran gente del Huila, eran gente del Sumapaz. ¿De dónde habían salido? Habían salido de la concentración de desplazados en la zona de Río Blanco, sur del Tolima, y en la zona del Sumapaz, es oriente del Tolima. Ahí habían llegado perseguidos por la violencia de los años 50 y se habían organizado. Había también gente del Quindío y gente del Valle que se venían buscando la protección de unos con otros en una
zona que tenía una tradición guerrera de muchos años. Era la zona del sur del Tolima, donde los pijaos, digamos, las tribus pijadas pelearon durante 300 años sin ser derrotadas nunca por los españoles, donde después luchó Quintín Lamy y creó el Gran Chaparral, un resguardo indígena, y donde se tenía por la violencia, por la guerra civil, una tradición de lucha armada muy poderosa. Entonces se dan allí varios fenómenos que permiten que la gente huya hacia esa zona escondida del sur del Tolima, metida entre la cordillera central, al sur de Génova, ¿no? y al norte de Belalcázar, para darles alguna idea. Allá se metieron a luchar, allá se metieron a defenderse, con el aval no solamente ideológico, sino físico del Partido Liberal. El Partido Liberal los protegió, los armó, los upó. De ahí nacen las primeras guerrillas liberales, lo que se llamó el Bloque Sur. Del Bloque Sur sale Marulanda. Ese movimiento que comienza siendo liberal unánime, nunca fue tan unánime. Resultó de dos puntas, llamamos dos puntas, que se encontraron en esa zona de Río Blanco y que se protegían unos con otros, unos con el pleno aval del Partido Comunista, del Partido Liberal, y otros con una cierta influencia comunista. ¿De dónde salió esa influencia comunista en el sur del Tolima? De la construcción de la carretera, del ferrocarril entre Bogotá, Girardot y Neiva, porque eran allí obreros de la construcción que tenían sindicatos influenciados por el Partido Comunista, que influenciaron a su vez el movimiento campesino cafetero que luchó contra las haciendas cafeteras del sur del Tolima. Ahí está la explicación completa de ese problema de por qué se reunieron allí tanta gente y por qué no solamente se reunieron, sino que tenían una organización tan significativa y tan importante. Ellos nunca se unieron, repito, de una manera absoluta. Había unos que se llamaban limpios, liberales limpios, y liberales comunes. Los liberales limpios eran liberales del Partido Liberal, los liberales comunes eran influenciados por el Partido Comunista. Y esta gente del Partido Comunista tenía una forma de organización distinta. Una forma de organización distinta que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy día. Es decir, unas organizaciones que como no eran subsidiadas por ningún partido, tenían que conseguir para la comida. Entonces organizaron la producción agraria en esas zonas. Una producción agraria que tenía la experiencia campesina, la dirección campesina, pero que de todas maneras estaba apuntalada por las armas. Esa división entre limpios y comunes generó después de la entrega de la Unión del 53 una pugna entre esos dos movimientos muy fuerte, mucha sangre. Finalmente, esos liberales limpios se volvieron semillas de pájaros y semillas de paramilitares, ¿no es cierto?, que luchaban contra los liberales comunes y que esa lucha los organizó, los llevó a organizarse. Ahí es donde sale, de esa pelea sale Marulanda. La mayoría de los jefes de esos comunes eran indígenas pijaos, la gran mayoría, ¿no es cierto? Los jefes, los comandantes de esa guerrilla, que no le entregaron armas a Rojas Pinilla, por una razón sencilla, porque Rojas Pinilla había decretado la ilegalidad del Partido Comunista, que fue la ley igual, fue copia de la ley McCarthy presentada en los Estados Unidos. Es decir, toda actividad comunista, no se necesitaba ser comunista con vínculo con el partido, simplemente una actividad comunista era ilegal, era definida como ilegal. Eso unió a esa gente más.
pero siguieron trabajando la tierra, porque no había otra manera. Es decir, claro, digamos, extorsionaban, seguramente secuestraban, en ese momento, no digo después, en ese momento seguramente secuestraban, aunque no hay un recuento muy sistemático de secuestro en esa época, pero sí de asaltos a bancos, asaltos al tren, etcétera, etcétera, actividades ilegales. Como ellos nos dicen, una revolución no se hace sembrando alberja. Se fueron fortaleciendo y no poniendo en peligro, pero digamos, teniendo presencia a nivel nacional esas guerrillas del sur del Tolima y que estaban vinculadas con las del Sumapaz. Hay que mirar eso un poquito con relación a lo que estaba sucediendo en el mundo. Estamos más o menos en el año 61, 62. ¿Qué pasaba en ese momento? En Cuba había triunfado Fidel Castro, había nacionalizado la industria del azúcar, con telecomunicaciones, y finalmente había llevado la Guerra Fría a América Latina. Por lo tanto, se desata un anticomunismo en toda América Latina, furioso, que tenía, digamos, o sea, la política norteamericana lo que trató de hacer era impedir que América Latina siguiera el ejemplo de Cuba. Y para eso utilizó dos armas. Una, la Alianza para el Progreso, cuya pieza capital fue la reforma agraria, que era una confesión de que la cuestión agraria tenía un gran vínculo esencial, digámoslo así, con los levantamientos armados. Había que resolver ese problema y esa fue, digamos, una de las tesis centrales de la Alianza para el Progreso, de la política de Kennedy, de la política de Alberto Lleras. Pero la otra fue un fortalecimiento de la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional es sencillísima, ya no hay problemas, no hay peligros de una guerra exterior, ya no, Alemania no va a invadir Rusia, no va a invadir Venezuela, no va a haber guerra con Ecuador. El problema, el enemigo está adentro, ¿no? El vínculo, el peligro de guerra viene de adentro. Y esa doctrina de la seguridad nacional fue uno de los productos de esa política adoptada por todos los países de América Latina, pero especialmente en Colombia porque en otros países no había guerrilla, ni se presentaba ese problema. Era básicamente en Colombia donde existían fuerzas guerrilleras. Ahora, viene la crisis de octubre del año 62, cuando la Unión Soviética instala misiles cohetes, ¿cómo se llaman estos? Misiles cohetes atómicos, una base atómica en Cuba. Y los Estados Unidos lo obligan a quitar esa base, a cambio de quitar las bases que tenía los Estados Unidos en Turquía. Eso le creó una situación a Cuba muy compleja, porque la dejaba desarmada frente a los Estados Unidos. Una de las secuelas, de las consecuencias de ese hecho, fue que parte de Cuba, un sector importante, encabezado por el Che Guevara, decidió tratar de resolver esa debilidad de Cuba haciendo guerrillas en América Latina. Fue la época de hagamos 2, 3 Vietnam. En Cuba se entrenaba gente, se entrenaban estudiantes, se entrenaban intelectuales, se entrenaban obreros en guerra de guerrillas, llegaban a Colombia y desarrollaban su actividad militar. Nosotros en la Universidad Nacional estuvimos muy cerca de todo ese movimiento, más cuando Camilo fue, digamos, un poco el receptor de una inconformidad que terminó vinculándose al ELN. Y entonces este era el panorama que existía en los años 60.
Es decir, esa doctrina, la reforma agraria iniciándose, la doctrina de la seguridad nacional y un espíritu revolucionario que recorrió toda América Latina y que en Colombia tuvo apoyo no solamente en las FARC o desarrollo en las FARC, sino también en el ELN. El ELN tiene una historia un poco particular de las FARC. No, el ELN se origina más en luchas obreras de los obreros petroleros, más en el apoyo de un sector de la iglesia que inicia Camilo Torres, pero que no tenía una enorme y profundas bases campesinas, la realidad. Aunque hay que ver que en la zona donde se fortalece el ELN tenía una tradición guerrillera desde el 9 de abril. Ahí hay un pequeño paréntesis. El 9 de abril en Barranca, los obreros se organizan como milicias populares, se toman la refinería, expulsan al alcalde, nombran a un alcalde, Rafael Rangel, que cuando llega el ejército 10 días después, sale hacia Chucurí y forma grupos guerrilleros. Así que en los años 60, cuando el ELN se implanta en esa zona del Magdalena Medio, ya había una zona de tradición guerrillera importante, ya digamos la población había tenido esa experiencia militar y era, digamos, bastante afecta por el papel de los ciertos sectores de la iglesia y por el papel de los obreros petroleros. Así que ese ambiente que se respiraba, que era en general en los años 60, coge cada vez más fuerza y coge cada vez más fuerza por ese ingrediente de la Guerra Fría, por ese ingrediente de Cuba. Ahora, fíjense ustedes, el Frente Nacional, lo que fue en realidad fue un pacto, ¿no es cierto?, entre los dos partidos para terminar la violencia. Fue un pacto de paz, un acuerdo de paz como el que se está tratando de hacer en Cuba. Lo que pasa es que como era entre dos partidos tradicionales uno no ve eso, pero fue un acuerdo de paz para terminar la guerra. Así fue, el Frente Nacional fue en dos palabras eso. El Frente Nacional tenía, uno de los acuerdos del Frente Nacional era el que las tierras que le hubieran quitado los liberales a los conservadores o viceversa fueran entregadas unos a otros. Un poco lo que estaba hablando ahora me olvidó Paula. Es decir, la restitución de tierras entre liberales y conservadores fue uno de los elementos de la ley de reforma agraria del 61. Porque esa violencia de los años 60 fue también un despojo permanente de tierras. La ofensiva conservadora para quitarle las tierras a los liberales del sur del Tolima, del Sumapaz, de Cundinamarca, de Santander, tuvo esos efectos. Y también los liberales que no eran realmente santos pintados hicieron lo mismo en muchos otros departamentos. Así que uno de los principios del acuerdo del Frente Nacional era devolverse las tierras que unos y a otros se habían quitado. Más toda la influencia de los Estados Unidos en sacar adelante la reforma agraria como una manera para evitar la revolución socialista en Colombia. Todos esos elementos se juntan ahí. Pero el Partido Conservador nunca estuvo de acuerdo completamente en la cuestión de la reforma agraria. La ley 161, la ley 135 del año 61 fue firmada por los dos partidos, pero muy rápidamente Laureano se retiró de ese acuerdo y comenzó a atacar la reforma agraria. Una reforma agraria que, entre paréntesis, se dedicó a titular algunas tierras y a meter la gran cantidad de dinero en los distritos de riego, que es lo que nos hablaban ahora. Es decir, es que no se le pueden dar tierras solamente a la gente, hay que darle otras cosas. Pero en esas otras cosas se va todo el esfuerzo para cambiar la estructura de la tierra. De todas maneras, el Partido Conservador se opone muchísimo a esa reforma agraria.
Y de ahí salen justamente porque parte de las tierras, es que la historia repite, parte de las tierras que Rojas Pinilla había prometido a los guerrilleros liberales comienzan a funcionar como colonización dirigidas en el Ariari. Colonizaciones dirigidas que beneficiaron básicamente a las clientelas liberales del Meta. Pero de una u otra manera eso realmente funcionó, esa colonización. Pero existían esos núcleos guerrilleros del sur del Tolima y del Sumapaz que no habían entregado armas y que Álvaro Gómez denuncia en el Senado en el año 62 como repúblicas independientes. De ahí viene la palabra, el término, el concepto de repúblicas independientes. Con ese concepto en mano, con esa doctrina de las repúblicas independientes, es que se ataca Marquetalia. Marquetalia se ataca, es una república independiente, que no era solamente Marquetalia, era también Sumapaz, era el Pato, era el Guayabero, era el Ariari. Eran todas esas tierras donde habían llegado desplazados del sur del Tolima tropas, guerrillas, pero no guerrillas sueltas, sino movimientos de población que iban del sur del Tolima, pasaban el Magdalena, se instalaban en el Sumapaz primero y luego bordeaban remontaban la cordillera y caían en los márgenes en los pliegues de la cordillera oriental. Es decir, hubo una colonización en los años 50, 60, 70 muy poderosa que comenzaba, digamos, casi en Villavicencio y terminaba más abajo de San Vicente del Caguán, que era gente que venía del Tolima con familias, con perros, con gatos, con estufa, con máquina de coser, con la población moviéndose, ¿no es cierto?, manejada, dirigida, defendida, si ustedes quieren, por la guerrilla, que se aposenta en esa zona vírgenes del Piedemonte llanero y crean una colonización poderosísima, donde la guerrilla es el orden, el monopolio de las armas, el monopolio de la justicia y el monopolio de los tributos. Eso es lo que realmente le da, y es a esas zonas donde llega la gente de Marquetalia. La gente de Marquetalia la atacan en el año 62, Marulanda, y estos huyen hacia el norte del Cauca y luego hacen el recorrido del norte del Cauca, pasan por el Magdalena, suben la cordillera y se asientan en la cordillera oriental. Pero quiero redondear esto con el tema central del problema de la coca, como les prometí al comienzo. ¿Por qué? Porque esta gente que llega a esas zonas de colonización llega, como se dice, con una mano adelante y otra atrás, sin ningún recurso, con un hacha en el mejor de los casos, y es capaz de tumbar monte, de descuajar selva, como se dice, en los primeros años y, digamos así, en aprovechar esa fertilidad de la tierra virgen. Pero naturalmente para hacer ese oficio, para tumbar selva, para asentarse como colono, para fundarse como colono, necesitan recursos, y esos recursos son conseguidos a crédito en los comerciantes de los pueblos. Estoy hablando básicamente de Granada, estoy hablando de San José del Guaviare, estoy hablando de San Vicente del Caguán. Todos esos pueblos de comerciantes son los que financian la colonización. La gente entra y tumba, saca 1, 2, 3 cosechas de maíz, 5 cosechas de maíz, pero finalmente lo que ha conseguido a crédito es mucho mayor que lo que vale la tierra que ha hecho.
que llega a un punto donde el comerciante le dice, hágame el favor de pagarme, y el colono le dice, sí señor, le pago con la tierra. Esas tierras adquiridas por los comerciantes se convierten en haciendas ganaderas fundamentalmente, y la colonización sigue adelante, como una manera interrumpida, y en cada sitio sucede exactamente lo mismo, entra en un momento de crisis. Esas crisis continuadas son las que crean las condiciones sociales para que llegue la coca. Fíjense ustedes, hay un enfrentamiento por tierras entre el comerciante y el colono. Es básicamente el comerciante va volviéndose, digamos, gran ganadero y va empujando esa colonización más adentro, va, digamos, obligándola a entrar en crisis a los colonos. Y naturalmente cuando llega la coca le resuelve todos los problemas que desde el año 36 los campesinos están levantando. Es decir, el problema de la tierra en las zonas de colonización está resuelto. Es decir, es simplemente meterse. El problema del crédito, la gente que llega a comprar la coca es la que da los créditos, es la que plantea a los colonos para que siembren la coca, para que la aprovechen, para que la comercialicen. Entonces, el problema de crédito también está resuelto. Pero el problema, digamos, la gran ventaja y la principal es que la coca siempre tiene buen precio, tiene un mercado asegurado, tiene garantía de compra. Lo mismo que pasó aquí en todas estas zonas en los años 20, en los años 30, en los años 40, que el café tenía la garantía de la compra. Y fíjense, entonces, naturalmente los campesinos se metieron al cultivo de la coca. El problema no era si era bueno o no era malo, como ellos decían, más fea es el hambre. Así que nosotros nos metimos en la coca y sacamos adelante. Las FARC se opusieron rotundamente a eso por considerar que la coca era una estrategia norteamericana para subordinarlos y para destruirlos. Y finalmente los campesinos le dijeron a la guerrilla, o usted nos apoya o nosotros no lo apoyamos a ustedes, y finalmente comenzó la guerrilla a aceptarlo también porque era un buen negocio para la guerrilla. ¿Qué significaba eso? Que podían a los campesinos, en vez de imponerles un impuesto, como que la guerrilla ponía contribuciones que se llaman impuestos, contribuciones de guerra a los campesinos, a los comerciantes, a los transportadores, a todo el que tuviera alguna actividad económica, la guerrilla le clavaba su impuesto, su vacuna, vivía de eso. Entonces, en la medida en que los campesinos se fueron enriqueciendo, pues era más fácil cobrarles impuestos y era más grande el impuesto. Por lo tanto, la guerrilla también se benefició de esos cultivos. Pero a su vez la guerrilla entró a organizarlos. Es decir, los comerciantes de coca no podían llegar a esa zona a pagar a cualquier precio. Tenían que pagar un precio determinado por las guerrillas para defender justamente los intereses campesinos que le permitían a la guerrilla también cobrar el tributo. Digámoslo así. Palabras más, palabras menos, lo que hacía la Federación de Cafeteros en estas zonas, que era defender, ¿no?, el precio de venta del grano. Eso le dio un gran poder a las FARC, como le dio un gran poder a la Federación Nacional de Cafeteros en estas zonas, no solo económicamente, sino políticamente, como todos sabemos. La realidad es que esos cultivos fortalecieron económicamente a las FARC. El ELN desde el comienzo dijo no, nos metemos por otro lado, preferimos el secuestro. Listo, secuestros. Pero las FARC se fortalecieron fundamentalmente con lo que se llamó el gramaje, que no era un impuesto solamente a los cultivadores, sino eran impuestos que generalizaron hacia toda actividad económica. Y eso los fortaleció y los hizo ejército realmente, porque esa gente era un ejército.
Hoy se puede ver, cuando ustedes oyen de que tenían 1000 caletas, 940 caletas, y cada caleta tenía 30 toneladas de armas, pues uno se da cuenta de a qué guerra estaban preparados. De todas maneras, en ese momento, durante ese tiempo, ya va a terminar, durante ese tiempo la pelea era fusil contra fusil, AK-47 frente a un Galil. Ahí no había problema, hubo todos los intentos de paz de Belisario, hubo el intento de paz de Pastrana, etcétera, etcétera, y ahí eso quedaba más o menos neutralizado, porque, bueno. Pero en la medida en que con Pastrana comenzó el Plan Colombia y comenzó una nueva reingeniería del ejército, como se llama, que le dio al Ejército Nacional poder aéreo, bombas que eran dirigidas personalmente, con cédula de ciudadanía, no era una bomba que estallara y de golpe le pegara a un guerrillero por ahí corriendo, no, era una bomba que tenía un nombre propio, Raúl Reyes, le caía a Raúl Reyes la bomba, aviones de gran altura era que soltaban y dirigían la bomba precisa. Esa tecnología, ¿cierto? Más toda la inteligencia desarrollo de la inteligencia digital, digamos así, electrónica, el pago de información, le comenzó a complicar a la guerrilla la vida. Francamente, a mí me decía Pablo Catatumbo hace unos días, decía, miren, nosotros buscamos los misiles tierra-aire por todo el mundo, estamos dispuestos a comprar los misiles al precio que fueran, en países árabes, en Corea, en Nicaragua, en Venezuela, por todas partes. Cuando no pudimos conseguir esos misiles, dijimos, estamos perdidos, porque la supremacía aérea era determinante, contundente. Ahí se acababan ahí, con esa tecnología, la guerrilla había podido seguir otros 20 años, ¿no es cierto?, viviendo y combatiendo, etc. Pero las posibilidades de lo que se llama la toma del poder, ¿no?, por parte de la guerrilla, claramente ellos dejaron de pensar en esa posibilidad hace por lo menos 10 años, 15 años. No es posible la toma del poder, no es posible la toma del poder. Y ahí comienza un periodo de negociación, que tuvo como primer punto, y todos sabemos, el asunto de la tierra. Ya no era el programa agrario de los años 60, de que toda la tierra en Colombia debe ser para los campesinos, la tierra es para el que lo trabaja, para el que la trabaja, las propiedades de los terratenientes deben ser distribuidas entre campesinos. Ese no es el programa agrario del punto primero del acuerdo. Punto primero del acuerdo, a mi manera de ver, tiene que ver fundamentalmente con reservas campesinas, es decir, áreas determinadas físicamente, alinderadas físicamente, donde la propiedad no pueda ser acumulada, tiene que ser aprovechada, utilizada por campesinos. Ese es el principio básico de lo que se logra con el punto primero, que es muy diferente a una reforma agraria, ¿no?, de carácter estructural. Es simplemente una fórmula que existe hoy día en la ley, no es nada inventado. Las reservas campesinas no es una innovación del Acuerdo de La Habana, es una ley que existe desde el año 93, pero que impediría la concentración de tierras. Está naturalmente la redistribución de otras tierras, el Fondo Nacional de Tierras, y lo que hablaba Paula hace un momento. Pero yo creo que ese asunto va quedando un poco relegado como una reforma estructural que tiene consecuencias, digamos, radicales en la estructura económica. Lo que me parece
que logra ir más allá es la posibilidad de un partido político de oposición un partido político que le haga oposición al estamento, a las instituciones, a lo que se llama el establecimiento, no solamente al Estado, sino al establecimiento. Es un partido de oposición para cambiar las reglas del juego. Es un partido que va mucho más allá. Esas son, digamos, las esperanzas. Esa es la idea general. Pero las cosas como están hoy día planteadas están complicándose mucho más. Entre otras cosas, vamos a suponer que el gobierno cumpla en algunas de los acuerdos de la implementación. Vamos a suponer que la justicia arregla el problema de la justicia y van unos y otros a los tribunales y eso, digamos, se resuelve. El problema más grave que yo veo es que el núcleo de la guerrilla se va a disolver, se está disolviendo, si ustedes quieren. Una vez que se entregan las armas o que se dejan las armas, la estructura de jerarquía y de poder comienza a debilitarse y no es transferible directamente a la estructura del partido, a la nueva estructura de partido que se quieren hacer. Ahí hay un brinco que no es automático, que es más bien ideológico y político. Y ahí está, a mi manera de ver, por último, el gran reto. Si la guerrilla no reforma la estructura conceptual e ideológica y deja atrás la ideología que les permitió persistir en el monte y mira hacia otros horizontes ideológicos, la guerrilla está definitivamente desarmada en lo ideológico. Es decir, volver a plantear en Colombia la socialización de los medios de producción a la dictadura del proletariado es el fracaso más absoluto de lo que puede llegar a ser un partido. Pero si enraiza en lo que la gente está viviendo, en el problema de la educación, en el problema de la salud que todos tenemos, en el problema del crédito, en el problema si logra capturar eso, puede generarse un movimiento de oposición al establecimiento poderosísimo. Sigo pensando que el problema de la tierra tiene un centro y ese centro hoy día va a jugarse alrededor de la sustitución de cultivos. Si el gobierno no es capaz de cumplir con la sustitución de cultivos, esa gente va a terminar nuevamente alzándose en armas. No la guerrilla, estoy seguro que la guerrilla, las FARC, renunciaron a las armas y se mantienen en esa posición. Pero como me decía hace unos días Romaña, un comandante muy conocido en la prensa, decía, es que nosotros dejamos las armas y no echamos para atrás, pero formar un frente guerrillero es mucho más fácil que crear una junta de acción comunal. Así que la posibilidad es de que ese fracaso del Estado con relación a los acuerdos cree nuevos focos de insurreccionales basados justamente en el problema de la tierra no está descartado. Mil gracias. Alfredo, muchas gracias por esta narración que empieza con el 9 de abril. A mí no me tocó verlo, pero estaba en el campo y desde ahí comienza esa historia tuya que habla de la tierra, que habla del conflicto por la tierra, un conflicto armado además sembrado en esa disputa por ella y nos traes hasta el presente con los retos que nos trae el acuerdo de paz. Media hora de intervenciones, preguntas
Hablábamos eso ahora, qué bueno que sean preguntas directamente, interrogantes que queramos traer acá. En su opinión, ¿qué mejoría traería para la gente del campo el Acuerdo 1 de La Habana? Por lo tanto, ¿qué mejoría podría traer para los propietarios grandes de la tierra el acuerdo? ¿Qué mejoría traería para el campesinado medio y pobre? ¿Y qué desmejoría podría traer, o simplemente, en su opinión, qué beneficios puede traer para Colombia el Acuerdo 1 de La Habana? Bueno, digamos en general hay una respuesta bastante simple. Es decir, la paz le sirve a los terratenientes también. La paz le sirve a los terratenientes, no en términos de que les va, yo no creo en la expropiación ni en las posibilidades de esa redistribución, a pesar de que el 1% de los propietarios tenga el 70% de la tierra, eso no va a haber unos cambios significativos ahí, en general. Pero a los grandes propietarios sí les sirve en la paz, como clima de los negocios. Pero en el futuro yo veo que va a haber dos proyectos que van a entrar en colisión, que es el proyecto de las zonas de reserva campesina, que son esas áreas donde no puede haber concentración de tierras, no puede haber sino fincas individuales, no puede haber englobamiento de fincas, ¿sí? No puede uno comprarle al otro, ni puede entrar uno de afuera a comprar 5 fincas como se hacen las haciendas. Las haciendas se hacen es comprando mejoras, básicamente. Excepcionalmente un hacendado paga 100 peones para tumbar la hacienda y luego meter ganado. Eso es excepcional. Lo que hacen es adelantarle a los colonos plata para tumbar y luego echarle mano a esas tierras. O lo que antes decía, los comerciantes logran englobar propiedades. O sea que el origen de la gran propiedad es la englobalización de predios. Y eso es lo que en algunas zonas del país impediría las zonas de reserva campesina. Para darle una cifra, hoy están pidiéndose unas 7 millones de hectáreas para hacer zonas de reserva campesina. Eso es lo que en concreto sale del Acuerdo 1. 7 millones de hectáreas manejadas como zonas de reserva campesinas. Sin duda, estas zonas veredales de que se está hablando hoy día, donde la guerrilla está concentrada, esos campamentos, van a terminar siendo zonas de reserva campesina. Ahí igualado, pero de todas maneras como una forma comunitaria, asociativa de trabajo. Para allá van las cosas. Pero hay otra política que viene siendo amparada por el gobierno, que son el proyecto CIDRES, la ley CIDRES, que son zonas especiales económicas. El cuento se lo voy a poner en términos de los llanos para que lo entendamos bien qué son las CIDRES. En los llanos la mayoría de la gente no tiene títulos, como en el país la mayoría de la gente no tiene títulos. O si tiene títulos de notaría, no los tiene registrado, entonces no tiene validez todavía. En cantidades, yo creo que la mayoría de estas tierras tienen cartaventa o tienen apoyo en la tradición local, ¿cierto? Se respeta la propiedad, pero los títulos son realmente pocos. Y uno de los puntos justamente del Acuerdo 1 es el catastro, es llevar a las tierras a que tengan título. Se la dejo ahí. En los llanos orientales, ¿qué está pasando? Que muchas de esas tierras, ¿no?, pueden llegar a pasar de manos de los dueños de hato a convertirse
en grandes haciendas agroindustriales, de palma, de caña para producción de combustibles, o de maíz, o lo que usted quiera, ¿no? Que son extensiones, por ejemplo, en el Bichada, todas esas grandes inversiones de lo que llaman los nuevos llaneros tienen 10, 20.000, 30.000 hectáreas, que no tenían título. Esta gente ha comprado eso, se ha asociado para esas grandes producciones apoyadas por el Estado. Pero la idea de las CIDRES está en que la propiedad cada vez va a tener menos importancia, la propiedad sobre la tierra, pero la importancia la cobra el uso de la tierra, Entonces, se pueden arrendar tierras por 20, 30, 40 años, de esas tierras que no tienen título, ¿no? Las retoma el Estado y se las arrienda a las empresas por 20, 30, 40 años para producir. El uso de la tierra, porque la tierra sigue siendo propiedad del Estado. ¿Me entiende el cambio que está yendo adentro ahí? Para darles cosas más dramáticas, o ejemplos más dramáticos. Muchos de los consejos comunitarios de las zonas del Chocó, ¿no sé?, con tierras comunales de los negros, directamente hablando, están siendo arrendadas por ellos para empresas de palma o minería, o etcétera. Y lo mismo está sucediendo en los llanos con los muchos resguardos. Los resguardos están siendo arrendados a grandes propietarios para su uso. Y esa es la tendencia que se está imponiendo. Es decir, ya no es necesaria la propiedad sobre la tierra. Lo que usted vende es el uso de ese espacio. Esa es la ley de CIDRES en última instancia. Y eso es una revolución. Los campesinos pueden llegar a decir, bueno, si yo arriendo mi tierra por uso y me dedico a recibir los beneficios de esa renta, se vuelven rentistas. Y lo otro se va a formar, son grandes, como se están formando grandes empresas para la producción de cerdos, para la producción de pollos, para la producción de lo que ustedes quieran, ¿no? Que tienen ese sentido. Ya no es necesaria la propiedad, simplemente es posible vender el uso. Bueno, esas son las grandes, digamos, los grandes rieles por los cuales se va a desarrollar el conflicto agrario hoy día. Zonas de reserva campesina frente a CIDRES. Usted dice que más o menos hace 15 años la guerrilla renunció a la idea de prometer la llegada al poder de la dictadura del proletariado y toda esa vaina marxista, ¿cierto? Ellos renunciaron a esa idea porque en últimas era lo que le ofrecían a una población para militarizarla, ¿cierto? Ahora, si la propuesta entonces es que la sociedad instaure o cree o se ingenie una propuesta contestataria a lo estamental, ¿de dónde se nutre eso en la redistribución de los bienes, que es la promesa de un cambio? Porque si recuerdo la estadística que nos dieron en la conferencia anterior, la tierra aquí está centralizada en el 0.02% de la población. Siendo así, ¿cuál es la promesa de ese discurso antiestamentario contraestatal que le posibilite una acogida social a una propuesta de ese tipo? Pero es que la pregunta, yo le respondería a usted lo siguiente. El problema no es que en los acuerdos haya quedado una sustitución a la vieja aspiración de la socialización de los medios de producción. Naturalmente no podía quedar, fue un acuerdo con el Estado. Lo que permite el acuerdo es la creación de una fuerza política que imponga esos cambios. Ahora, la gran pregunta que yo me hacía, aunque les hacía yo al final de la conferencia, es, bueno, ¿cuál es la ideología que alumbra esa demanda? ¿Dónde está? Ese es el gran reto que yo veo. No, ya no es la tierra para el que trabaja. El que trabaja es algo justo, etcétera. Pero para nosotros, los que andamos, ¿no es cierto?, a pie, ¿cuál es, qué nos pueden ofrecer?
¿Cuáles son nuestros problemas que esa nueva fuerza puede resolver? El problema de la ley 100, el problema del desempleo, el problema del consumo. A mí francamente, hay una de las frases del presidente Mojica que me ayuda mucho a entender hacia dónde puede ir este mundo. Dice, la última etapa del capitalismo no es el comunismo, es el consumismo. ¿Qué se puede proponer contra el consumismo? Como decía esta mañana William, sí, es que todos estamos metidos ahí, todos somos responsables del consumismo, pero bueno, estamos consumidos por el consumo. Pero no podemos estar condenados a estar consumidos por el consumo. Pero si uno mira en el horizonte ideológico, no hay, digamos, propuestas más avanzadas que las del Papa, francamente les digo yo. Y yo no soy católico para nada, nunca he sido, yo no comulgo desde que tenía 3 años. Pero la realidad es que lo que está planteando el Papa es un problema en principio ambiental, pero en el fondo es un reto al capital. Es decir, porque el destrozo del planeta, que todos conocemos, es un problema del desarrollo del capitalismo y fundamentalmente bajo la fase consumista. Estamos consumiéndonos el planeta. ¿Cómo podemos oponernos a eso? ¿Con qué armas se lucha contra eso? Ese es el problema que está planteado. Ya la socialización de los medios de producción, pues eso tenía validez en el monte, ¿no? Tenía validez en el monte. Bueno, mira, vamos a hacer una sociedad sin pobres ni ricos. Eso, pues, una cosa que atraía a la gente que estaba echando bala. Pero hoy día las cosas han cambiado. El reto es demasiado grande ya, y el reto es para todos nosotros. Pero yo naturalmente no tengo la respuesta que usted me está pidiendo. Ojalá aparezca con un programa político concreto. Y ese es el desafío que tienen hoy las FARC y que tienen la insurrección, y en general la izquierda. Es que tratar de retomar las banderas comunistas cuando el comunismo se acabó hace 25 años, cuando hay más anticomunismo que comunismo en Colombia, pues eso está liquidado, eso pasó, eso se luchó y se perdió. Profesor Molano, en su conferencia usted refiere que la guerrilla le ha contado muchas cosas, o le ha contado sus cosas, ¿no? Ellos lo han escuchado a usted como profesor, especialmente en aquellas cosas que usted advierte en la última parte de su conferencia. Bueno, yo llevo siguiendo el rastro en la guerrilla hace años, ¿cierto? Desde mis primeros libros estoy tratando de entender y de capturar la historia de la guerra, básicamente de las FARC. Y todos los libros tienen algo que ver con eso, de alguna manera. Sin ninguna militancia, yo no he militado, yo no milito, yo soy un anarquista. Pero yo sé, para tratar de responderle su pregunta, que algunos de mis libros son leídos en la guerrilla, inclusive en colectivos. No este último, el de Alomo de Mula, que habla un poco de la historia de las FARC, sino otros, Trochas y Fusiles, o Siguiendo el Corte, o todos esos libros. Tengo testimonios de que han sido leídos en colectivos de la misma guerrilla, entre guerrilleros, y ahora también en los campamentos los leen. Pero yo no sé si los... y ahí ya para adelante me queda más difícil. Pero algo de eso sí está quedando, ¿no? Ellos están tratando de reconstruir su historia con sus historias. Están haciendo una especie de memoria no oficial de la guerrilla, que me parece muy valioso como iniciativa. Acá. Se está pidiendo la palabra la pregunta está acá. Acá. Buenas tardes.
Para hacer mi pregunta necesito describir una pequeña imagen. La usa Michel Serres en El contrato natural. En este libro él empieza describiendo una situación que es muy parecida a la que usted está describiendo, y es que hay una guerra y los dos bandos se están matando y echan los muertos al río y no se percatan que ambos van a morir porque el río se crece. Mi pregunta es si en este momento de posconflicto usted cree que haya la posibilidad de dejar de mirar la guerra para empezar a mirar la creciente que estamos haciendo. ¿Sí me explico? Bueno, es que uno de los conceptos más encubridores para impedir ver la creciente es el de posconflicto, ¿no? Es un concepto estúpido, simplemente. Es decir, habrá un posacuerdo, pero un posconflicto no, porque los conflictos sociales no se van a acabar, ni la intención de los acuerdos es acabar los conflictos sociales. Los conflictos sociales son la energía que permite crear el Estado. Simplemente eso seguirán los conflictos sociales, seguirán las peleas de los maestros, de los sindicatos, de los campesinos, de todos nosotros, eso seguirá. Y eso hay que contemplarlo como el dinamismo realmente, como la energía de una sociedad que permite organizarla, que permite la creación del Estado, de un Estado que sea de alguna manera un bien común, etc. Ahora, ¿qué tanto pueden ver para mí esa ola del gran río que todo lo puede arrastrar? Para mí sí, francamente, es el consumismo. Yo vivo aterrado de lo que está sucediendo con el consumo. Las ideologías se han perdido, los valores, digamos, en general, también. Es decir, mis nietos manejan con una rapidez, una destreza asombrosa una tableta y tienen 3 años. ¿Y qué es lo que ven, y qué es lo que miran, y qué es lo que pueden aprender de ese mundo del consumo? Trate usted de pedir en un almacén, yo lo he hecho por experiencia, en un almacén, como que le diga yo, pues, o en un restaurante que pongan música nacional. No, es que estamos en otro mundo, las cosas son de otra naturaleza. Estamos metidos en una ola, esa del consumismo, que no sabemos a dónde nos lleva y que nos tiene absolutamente subordinados, nos tiene absolutamente consumidos, nos está consumiendo el consumo. No solamente están acabando con los montes, ¿cierto? Están acabando con nosotros, con nuestra independencia, con nuestras posibilidades de decidir, de optar, de pensar. Usted sabe que en los colegios ya no se enseñan ni geografía ni historia. Yo soy profesor en el Externado de Colombia y llego a una clase de historia y les hablo de Tuluá, no tienen ni idea dónde queda Tuluá, ni quién es Rafael Núñez, ni qué, nada, eso está desapareciendo totalmente. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿No? ¿A dónde nos llevará eso? Conscientes. ¿Quién no compra televisión? ¿Quién no compra el celular? Todos los compramos y todos disfrutamos, no disfrutamos, pero en todo caso estamos metidos en una corriente que no sabemos a dónde nos lleva. Yo no soy un lector, digamos, muy asiduo de la filosofía, pero yo no veo filósofos que alumbren lo que está sucediendo, que muestren lo que está sucediendo, que toquen una campana de alerta. ¿Para dónde va esto? Es decir, sentimos que el río crece, pero no sabemos para dónde nos lleva la creciente. Alfredo, ¿a qué atribuye usted que el imaginario colectivo, la gran prensa, algunos partidos políticos u opinión internacional relevante o nacional centre en 2 países limítrofes el eventual apoyo a problemas de violencia y narcotráfico acá,
y no pase lo mismo con otros países igualmente limítrofes donde se vive el mismo problema. Que tiene uno la impresión que es que estamos buscando espiar en cabeza ajena las culpas propias, máximo que la coca y la violencia y la rebeldía, como usted mismo lo explicó, son anteriores a esos gobiernos a los cuales se les adscriben esas culpas hoy. Yo no sé si le entendí en su pregunta, pero lo que trato de entender y trato de, por lo tanto, de responderle es que la bandera de la guerra contra el narcotráfico es una bandera que tiene una dirección política y que ha sustituido la bandera del anticomunismo. Eso es claro. Está dirigida básicamente a la protesta. Lo que vamos a ver en los próximos años es que el ejército va a regresar lentamente a sus cuarteles, pero va saliendo de las estaciones de policía una policía distinta, porque los conflictos no se van a acabar, los conflictos van no solamente a perpetuarse, sino se van a incrementar los conflictos sociales. Y para controlarlos y para reprimirlos no es necesario el ejército, va a ser necesaria la policía. Y el arma del narcotráfico es una bandera poderosísima desde el punto de vista ideológico. Pero lo que se está viendo ya inmediatamente es que los Estados Unidos van a obligar a la fumigación de nuevo y van a crear una crisis en el punto 3 del acuerdo de La Habana, en que la guerrilla se ha comprometido a erradicar cultivos y el gobierno se ha comprometido a sustituir los cultivos. Lo que va a pasar con la fumigación es que va a liquidarse esos dos mecanismos que eran un proceso pacífico para resolver el problema de la droga, para volver nuevamente a la guerra. Ahora, ¿esa guerra qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene sobre todo en la zona del Catatumbo? ¿Qué relación guarda esa guerra que se puede estar gestando otra vez, que se puede estar induciendo con el problema de Venezuela? ¿Para dónde va Venezuela? ¿Venezuela va a terminar en un golpe militar o va a terminar en una guerra civil? Entonces, quizás por ahí haya algo de esa retoma de la bandera de guerra contra las drogas que está Trump impulsando. Creo que por ahí puede ser el camino que están buscando, que están diseñando, si usted quiere. Bueno, ya con esta última respuesta nos despedimos. Muchas gracias, Alfredo, por tu palabra y tu presencia. Gracias a ustedes y continuamos con la programación. Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life.